El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están en desacuerdo de nuevo. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el 10 de octubre un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y obliga al Poder Judicial a entregar a la Tesorería de la Federación un monto de 15.450 millones de pesos, los cuales actualmente se encuentran depositados en 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sí afecta a las y los trabajadores y limita las funciones de la judicatura en el país. Agregó que esto representa un riesgo para el sistema de justicia. A través de una tarjeta informativa, el Alto Tribunal sentenció que los fideicomisos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, además de que representan derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. La Suprema Corte insistió en que estos derechos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos. Además, aclaró que el personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos. La Corte aseveró que la desaparición de estos fondos limita la operatividad del Poder Judicial y perjudica principalmente a la sociedad mexicana. El máximo tribunal puntualizó que además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral, existen otros que atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el desarrollo de la infraestructura, que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Por su parte, el presidente López Obrador, durante la conferencia del 11 de octubre, ante la cancelación que alista la Cámara de Diputados de los fideicomisos, respaldó la acción, argumentando que el Poder Judicial siempre ha tenido un trato preferencial en cuanto al presupuesto, cuando este organismo no ha beneficiado en nada al pueblo de México. Por eso ahora hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Son los privilegios de los de arriba. Un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales. Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Durante la conferencia de prensa del 12 de octubre, volvió a respaldar la propuesta de Morena de recortar los fideicomisos del Poder Judicial y reiteró que la medida no afectará a los trabajadores, como han afirmado autoridades de la Suprema Corte. No creo yo que afecte en nada. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa. Es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es actuar con apego al principio de la austeridad republicana. No hay ningún problema porque se trata de privilegios. No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas. No se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. El periodista Enrique Quintana señala que la Corte podría ser capaz de frenar esta decisión en el Congreso y expresa que se insiste en seguir el curso de esta reforma porque la intención de la 4T es construir la narrativa de que se tiene una Corte que goza de privilegios indebidos y se resiste a perderlos. Quintana expresa que la ofensiva del gobierno en turno en contra del Poder Judicial deriva de que algunas sentencias del mismo no han gustado al presidente de la República. De acuerdo con la jornada en general, los fideicomisos del Consejo de la Judicatura, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permiten la cobertura de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados de mandos superiores y medios, así como apoyos médicos. Uno de los que más polémica ha causado es el 80693, con el cual se paga el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces, con una disponibilidad de 76.5 millones de pesos. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de la posible desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial? Te leemos.